Supercrack Estrella presenta. El misterio de las focas Antártida. Fuerza extraña las hubiera arrastrado hacia una muerte. Más allá del estrecho de McMurdo, avanzando tierra adentro desde el mar Black Point, se encuentra una de las regiones más extremas de la Tierra. Conocidos como los valles secos, Dry Valleys, esta región constituye la mayor zona de la Antártida desprovista de hielo, debido a la disposición de las montañas y a los vientos de más de 300 km por hora. El ambiente aquí es tan extremadamente seco que ni siquiera hay lugar para el hielo o la nieve. Las primeras expediciones que llegaron a este lugar se fijaron en un detalle inquietante: aquí y allá, el paisaje está salpicado por pequeños cuerpos, cadáveres acartonados de focas que parecen haber avanzado tierra adentro hasta encontrar la muerte. Los cuerpos de estas focas se encuentran por decenas, algunos de ellos a 70 kilómetros tierra adentro y a altitudes de más de 1500 metros, como si alguna fuerza extraña las hubiera arrastrado hacia una muerte cierta. ¿Por qué avanzan las focas hacia el interior del continente y continúan obstinadas su viaje hacia las tierras altas y secas? Aunque la mayoría tienen la apariencia de llevar pocos días muertas, los resultados de la datación con carbono 14 dicen lo contrario. Algunos ejemplares tienen cientos o miles de años de antigüedad, aunque la mayoría tiene solo unas décadas. El viento seco deshidrata la piel de los animales y somete el cadáver a un proceso de momificación natural. Cuando lleva demasiado tiempo bajo estas condiciones extremas, la piel se termina desconchando y sobre el terreno queda un amasijo de huesos. No muy lejos de donde están estas focas, yo en mi canal encontré entrandas en las montañas donde se pueden ver ovnis entrando y saliendo, porque estas focas hace cientos de siglos fueron empujadas por una extraña fuerza. Hasta aquí es un misterio. En algunos lugares, como destacan en Col Antártica, muchos de estos cuerpos desecados aparecen en grupo y en la misma posición, con lo que dan la impresión de haber llegado al lugar juntos tras un largo camino. El análisis de los cuerpos, sin embargo, demuestra que llegaron hasta los valles secos en fechas muy diferentes y que la acumulación se ha producido a lo largo de muchos años. El testimonio sobre este raro comportamiento aparece ya desde el descubrimiento de los valles. En la expedición del Discovery, comandada por el capitán Scott en 1905, el Dr. Wilson registra el hallazgo de estos cuerpos de focas en los lugares más insospechados. No era raro encontrar restos de focas muertas a muchas millas de la costa, y en lo alto de los mayores glaciares. Escribe, no una, sino muchas fueron encontradas por Hermitage a una altura de 2000 pies y a entre 20 y 30 millas de la costa. En un interesante trabajo publicado en 2007, ver PDF, David Balam cree que estos primeros expedicionarios no le dieron demasiada importancia al detalle, creyendo que las focas entraban a morir tierra adentro como sucedía con los cementerios de elefantes, aunque no tenía mucho sentido, dado que la mayoría de los ejemplares son jóvenes. Muchos años después, a finales de la década de los 50, el estadounidense Troy Pewe identificó 90 focas momificadas en las zonas libres de nieve del estrecho de McMurdo y fue el primero de una larga serie de expedicionarios que registraron la presencia de los cadáveres. El motivo por el que las focas se suicidan avanzando hacia el interior de los valles secos no está claro. Una fuerza las atrajo hasta este lugar, en una época que no podemos ni imaginar cómo era realmente. El análisis de los cadáveres da algunas pistas sobre la horrible muerte que encuentran estos animales en su confusión. Su piel presenta heridas por los cortes con las rocas y en sus estómagos se encuentran cantidades considerables de tierra, lo que apunta a un intento desesperado de alimentarse antes de morir de hambre. A pesar de que los cadáveres de focas son mayoritarios, también es posible encontrar algún pingüino momificado en este recóndito y seco lugar de la Antártida. Su número es menor porque se desenvuelven mejor en el hielo y son menos propensos a perderse, pero aún así hay alguno que pierde el norte y se introduce en estos valles de los que nunca podrán salir. Si alguno de vosotros ha visto el maravilloso documental de Werner Herzog Encuentros en el fin del mundo, recordará la mítica escena del pingüino que se marcha tierra adentro hacia una muerte cierta. La escena es el broche perfecto para esta historia. Las focas momificadas esparcidas por los desiertos de los valles secos de McMurdo en la Antártida revelan que las comunidades microbianas de la región responden rápidamente al cambio ambiental. Los cadáveres de las focas están momificados de forma natural por las condiciones extremadamente secas y frías de uno de los climas menos hospitalarios del mundo. Craig Carey de la Universidad de Waikato en Hamilton, Nueva Zelanda, y sus colegas encontraron que los cadáveres no perturbados aumentan la humedad, estabilizan la temperatura y alteran las comunidades microbianas en los suelos debajo de ellos.
Los investigadores evaluaron la rapidez con la que esas comunidades cambiaron trasplantando un cadáver de foca de 250 años a un lugar prístino. 2 veranos después, la composición microbiana del suelo debajo del sello trasplantado se parecía a la de la ubicación original del sello. Esto desafía la hipótesis de que la ecología del suelo de la región cambia solo a lo largo de los siglos. Hoy vamos a la Antártida. ¿Cuántos misterios y secretos pueden ocultarse bajo las capas y capas y capas de hielo de este continente helado? Como saben, hay muchas zonas que desde vista satelital están censuradas con enormes borrones o con parches sutiles de color blanco, camuflándose con la nieve para que no veamos los grandes secretos que hay allí en la Antártida. Hoy vamos a hablar de las confesiones de 2 exmilitares de Estados Unidos que estuvieron trabajando en bases militares de allí en la Antártida y que vieron cosas que les hicieron jurar que nunca dirían, pero bajo el anonimato y aportando un montón de pruebas, entre ellas documentos clasificados, le otorgaron todo esto a la prensa para revelar el gran secreto de la Antártida, y lo que dijeron estos exmilitares va a sorprender a cualquiera. Toda esta historia comienza con la investigadora y periodista llamada Linda Moulton Howe. Esta mujer entró en contacto con varios exmilitares del gobierno de Estados Unidos que habían trabajado en la Antártida, y estos le contaron historias sorprendentes. Uno de ellos se hacía llamar Brian, y le pidió por favor que no revelase su nombre porque ponía en peligro su vida y la de sus familiares, ya que lo que iba a decir era algo que no se podía contar. Lo que cuenta este militar que se hace llamar Brian es una experiencia que ocurrió en 1985, en la base más importante de la Antártida, la base de McMurdo. Allí recibió una llamada de emergencia para todo su equipo, ya que en la otra base llamada la base Davis, que estaba en la parte norte de la Antártida, McMurdo estaba en la sur, cerca de donde están estas momias de focas, recibieron una llamada de emergencia ya que, al parecer, uno de los científicos de la base Davis estaba operando con unas calderas, le explotaron y sufrió graves heridas. Entonces él montó en un gran avión Hércules y tuvo que viajar 6 horas hasta llegar hacia la posición de la base Davis para rescatar al científico. El problema es que tenían que hacer una parada de combustible para recargar, y también mientras iban en dirección hacia la base Davis, recibieron una llamada interna de los oficiales. Les decían que se tenían que desviar 48 kilómetros desde la posición que llevaban porque había un punto estratégico que no podían observar. Ese punto estratégico les dijeron que era una estación de muestreo aéreo, pero claro, desviarse 48 kilómetros aumentaba en media hora, un poco más el tiempo de llegada para el rescate, y esa media hora podría ser decisiva. El científico podría morir en ese tiempo, por lo que no se desviaron tanto, recortando en ese tiempo, y pudieron ver esa estación de muestreo. El problema es que no era ninguna estación de muestreo, era un enorme agujero de 90 metros de diámetro con una concavidad. Tenía unas rampas de nieve hacia abajo y que les dejó a todos con la boca abierta porque no sabían qué demonios era eso, que no se trataba de ninguna base de muestreo aéreo, de ninguna estación. Entonces, después de eso no dijeron nada, llegaron a la base Davis, rescataron al científico y volvieron otra vez al mismo rumbo. Esta vez de vuelta los oficiales les amonestaron, les dijeron que no podían volver a acercarse tanto a esa base de muestreo aéreo, a esa estación, y decidieron obedecer porque ya se la estaban jugando un poco al observar que querían ocultar. Cambiaron de rumbo, aumentaron media hora más por el cambio, y el científico desgraciadamente murió en el avión. Brian, cuenta la periodista señorita Linda, que lo que vio lo dejó sin aliento, un enorme agujero de 90 metros en la nieve, en una planicie de nieve. Allí todo era llano y veía como si fueran las rampas que caía hacia abajo donde estaba ese enorme agujero. Brian se preguntó durante toda su vida qué es lo que vio y decía que tenía que ser algún tipo de base subterránea que conectaba internamente por debajo de la Antártida con otros lugares, con una extensa red de túneles de esas rampas de nieve que llevaban a un agujero perfecto, cosa más factible si es hecha por alguien o por algo. Ahí dejó esa revelación a la señorita Linda. También habló de muchas otras experiencias, encuentros cercanos con ovnis mientras sobrevolaban varios puntos, que ya se les avisaba a los militares de la Antártida, que en algunas ocasiones se podían ver esos objetos, pero que no tenían que hacer preguntas. La cámara de Google Maps captó una extraña criatura que podría ser de la prehistoria en una región remota de la Antártida. El youtuber MRMBB333 explicó que la imagen, que sería de alrededor de 50 millas de tierra adentro de la costa, le fue enviada por un seguidor. Lo que está a punto de ver aquí está intacto, restos esqueléticos muy grandes, dijo en un video subido a su cuenta de YouTube. Añadió que pudo haberse descongelado recientemente, después de permanecer miles de años en el hielo, aunque también añadió que podría ser una especie nueva. Si es algo nuevo, ¿cómo llegó aquí?
Cibernautas mencionaron que podría tratarse de los restos de una foca, tras compararlas con imágenes en internet. Me parece que son restos esqueléticos de una foca y lo que parecen manos, dedos de manos y dedos de los pies es lo que se esconde en sus membranas, dijo un seguidor. Eso es muy interesante porque hay más de un militar que cuenta la misma historia. Luces, objetos que están en una montaña y en un instante en otra, y esto recuerda a una cosa. El almirante Richard Evelyn Byrd, hace ya muchos años hizo una misión de reconocimiento en la Antártida que también fue llamada Operación Nihun, muchos militares de Estados Unidos haciendo maniobras en la Antártida y curiosamente cuando acabaron las maniobras y volvían a casa habían muerto miles de militares. ¿Qué maniobras hicieron? La gente, la cultura popular los llamó la guerra de los pingüinos porque allí solo habían pingüinos. ¿Con quién se estaba peleando Estados Unidos en la Antártida? Richard Evelyn Byrd dijo una cosa curiosísima, textualmente dijo: vimos otro enemigo del cual la humanidad tendrá que prepararse, un enemigo cuya tecnología está en un instante en el polo sur y en otro instante en el polo norte, décimas de segundo. ¿Estaría hablando del fenómeno ovni? Es lo que realmente muchos investigadores piensan, pero Ahora vamos con otro testimonio, otro ex militar de una de las bases de la Antártida, que lo que vio fue muchísimo más sorprendente que un agujero de 90 metros en la nieve, que ya es sorprendente, pero esto va más allá. Este otro militar que rompió el silencio se hace llamar Spartan, uno de los Navy SEALs de Estados Unidos, trabajó en una de las bases de Estados Unidos en la Antártida, y en agosto del año 2003, le tocó hacer una misión de reconocimiento. Esta misión le llevó durante muchas horas un largo camino para llegar a un punto clave y allí lo que vieron fue una estructura octogonal de 8 lados, de enormes dimensiones y que destacaba por completo con todo el terreno. La estructura, según él describe, sobresalía de la nieve como si una parte estuviera enterrada, tenía 2 enormes puertas de color negro macizas bastante altas, pero él describe que tocó la puerta con el dedo y la puerta retrocedió hacia atrás y se abrió automáticamente, como si no tuviera peso. Al entrar en esta instalación que él pensaba que era algo de origen militar todavía, empezó a ver cosas raras con la iluminación, una iluminación de una luz que no estaba como podemos imaginar, eso así lo describe el señor Spartan 1, una iluminación de tonos verdes que bañaba el gran a medida que iba avanzando por el pasillo. Vio otras puertas y otros pasillos, pero acabó en una amplísima y gigantesca área que cubría el octógono. Esta espaciosa área, lo que le llamó la atención, aparte de ese tono verde que no emitía ninguna luz, eran unos murales de símbolos que él describe como jeroglíficos, pero que no eran jeroglíficos como los que él había visto en su vida, era otra cosa. A partir de ahí empezó a hablar de que esto se relacionaba muchísimo con una cultura desconocida ultra avanzada de origen posiblemente extraterrestre. Claro, la cuestión de todo este asunto son 2 ex militares contando cosas increíbles bajo el anonimato, aportando pruebas a la señorita Linda, pero ¿cómo podemos saber si todo esto es verdad? Claro, no se puede comprobar, no hay un documento físico real de una fotografía, un vídeo, no tenemos esas instalaciones porque están censuradas curiosamente por satélite. Aquí esto lo tenemos que plantear como un misterio porque no sabemos realmente si nos están engañando estos militares o si están diciendo la verdad, por eso les damos el beneficio de la duda. El lugar más seco de la Tierra son ciertas áreas de la Antártida, especialmente la meseta polar, que recibe poca o ninguna precipitación, y cuando ocurre, solo en forma de finos cristales de hielo y no más de unos pocos centímetros al año. El lugar más seco conocido en la Antártida, que carece de una capa de hielo, son los valles secos de McMurdo, que, debido a las fuertes ráfagas de viento denso, son muy escasos en la humedad de la superficie. Si un animal como una foca muere aquí, se momifica durante décadas, ya que hay muy poca vida nativa para descomponerlo. Los valles secos de McMurdo están siendo ampliamente estudiados por científicos que comparan el clima con el de Marte. El lugar perfecto para que los demonios puedan vivir, según Elena Danahan, una ex arqueóloga francesa profesional que afirma ser contactada con la Federación Galáctica de Mundos. Actualmente se está produciendo un éxodo de una flota oscura controlada por el Cuarto Reich alemán, que está creando un vacío de poder que las diferentes naciones están haciendo, tratando de llenar construyendo bases en la Antártida. Su información proviene de un extraterrestre del sistema estelar Taygeta en las Pléyades que ella identifica como Toran, y un residente actual en la base estadounidense McMurdo que se conoce con el nombre de Frank, y cuyo apellido mantendré en privado.
El 6 de junio, Elena recibió un correo electrónico de Frank informándole de un número inusualmente alto de personas que entran y salen de la Antártida a través de McMurdo, que es la base más grande de la Antártida, y mantiene un puerto de envío durante todo el año a través del cual llegan barcos de transporte con personal y suministros con destino a los Estados Unidos y otras bases nacionales. Esto es lo que Frank le dijo a Elena en un correo electrónico que luego me fue reenviado. Quiero hacerles saber que los chinos ya tienen 5 bases aquí y están instalando 4 más de inmediato durante la peor época del año. Hay chinos por todas partes aquí abajo y hasta hace un mes nunca vi ni uno. También es de destacar que ahora Turquía ha estado enviando tropas de forma independiente y también algunos otros países de África y América del Sur, todos quieren establecer bases aquí y están trayendo la infraestructura para hacerlo. Todo el mundo parece querer participar en lo que sea que esté aquí lo antes posible para no quedarse fuera. Ahora estoy más seguro que nunca de que la fiebre loca se debe a que definitivamente hay algo aquí. Me di cuenta de que cada vez llegaba más gente de habla alemana, los números siempre han disminuido en el invierno, aquí no aumentaron. Lo que llamó la atención de Frank de inmediato fue que un número significativo del personal que salía de la Antártida hablaba alemán y se dirigían a Sudamérica, en particular a Argentina. Esto le pareció a Frank muy inusual dado lo que Elena y otros habían dicho sobre una flota oscura controlada por los alemanes en la Antártida, que estaba en un conflicto militar cada vez mayor con una alianza de la Tierra y la Federación Galáctica. Elena me pasó la información y los datos de contacto de Frank, y luego se comunicó con su principal contacto extraterrestre, Toran, preguntándole qué estaba pasando en la Antártida. Este es su resumen de lo que siguió. Inmediatamente informé a Michael Saya y les puse a ambos en contacto. Esa misma noche, solicité un contacto con Toran, recogiendo sus pensamientos sobre esta noticia. Toran confirmó que como consecuencia de que la flota oscura haya sido duramente golpeada por la Alianza y la Federación, la presencia alemana, 4th Reich, en la Antártida está abandonando su puesto de avanzada. Me dijo que se estaba produciendo un éxodo hacia las colonias fuera de este sistema solar, a través de un portal, puerta de salto, como él la llama. Dijo que los reptiles basados en la Antártida también se iban. Toran dijo que algunos grupos muy secretos en algunos gobiernos saben de la existencia de un portal de este tipo en el Polo Sur, y ahora lo quieren por supuesto. Solía escapar a otras colonias como Aldebarán, pero dijo que incluso Aldebarán, desde que se convirtieron recientemente en la sede principal de la flota oscura, se está separando del grupo de la Antártida. Toran dijo que está en su mentalidad cortar una extremidad infectada. Ahora hay recursos formidables allí abajo, para ser tomados. Si todos estos malos se van, cabe señalar que Aldebarán fue la ubicación estelar original desde la que Maria Orsic hizo contacto con extraterrestres nórdicos de aspecto humano a principios de la década de 1920. Como resultado de estas comunicaciones, se construyeron los primeros dispositivos espaciotemporales Brill que podían transportar personal a Aldebarán. Después de que Hitler llegó al poder en 1933 y se hizo con el programa espacial Brill, llegó a acuerdos con los extraterrestres Draco Reptilian, y las SS nazis comenzaron a construir naves de platillo volador armadas para el esfuerzo de guerra. Mientras tanto, los aspectos más avanzados de los programas espaciales Brill y UNEDU se trasladaron a la Antártida para seguir desarrollando naves interplanetarias e interestelares. En consecuencia, no debería sorprendernos que la flota oscura tenga hoy una base importante en el sistema estelar de Aldebarán, además de bases en nuestro sistema solar como Marte y el planetoide Ceres. Esto es especialmente si hay un portal desde la Antártida a un planeta en el sistema estelar de Aldebarán. Según lo publicado en el sitio Before It's News en el año 2011, la historia sobre la supuesta máquina extraterrestre comenzó a hacerse eco en el 2001. Según el texto, un satélite espía de los Estados Unidos logró identificar una anomalía en una región sobre la parte oriental de la Antártida cerca de la base Vostok, y tras analizar la evidencia se concluyó que se trataba de una estructura artificial bajo una capa de hielo con aproximadamente 3 kilómetros de espesor. Todo indica que los estadounidenses intentaron mantener en secreto el misterioso descubrimiento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la noticia terminara en oídos de las agencias de gobierno europeas, lo que dio origen a una fuerte especulación.
Muchos desconfiaron y dedujeron que Estados Unidos podría estar excavando o construyendo algo sobre el hielo. Por otra parte, si este no era el caso, entonces se trataba de un descubrimiento arqueológico sin precedentes, y es que se necesitan 3000 años para que una capa de hielo de 3 kilómetros se acumule sobre el sitio donde supuestamente se encontraba sepultada la nave, lo que lo convertía en el artefacto más antiguo construido por el hombre del que se tenga noticia. Rompiendo el Tratado de la Antártida. Siguiendo con la versión de la noticia, esta situación generó bastante tensión en la época, pues, según el Tratado Antártico firmado por los países que reclamaban posesión del continente en 1959, está prohibido realizar excavaciones o construir edificios en la Antártida que no sirvan a fines científicos. Según los rumores, pese a la protesta de los países europeos, el gobierno de los Estados Unidos optó por continuar con las investigaciones, destacando a un grupo de militares hasta el sitio en total secreto. Según algunas versiones, el grupo había llevado un equipo nuclear para perforar roca conocido como subterráneo, capaz de transportar a una tripulación de 4 a 6 personas y de realizar agujeros sobre el hielo con facilidad. Curiosamente, en esa misma época, una misteriosa emergencia médica habría forzado a la evacuación de un equipo no identificado en el medio del invierno antártico. Poco tiempo después, un extraño sismo pudo registrarse en la región y, misteriosamente, el epicentro se situaba justo donde la estructura se encontraba enterrada. Según el artículo, pese a la presión de los medios de comunicación internacionales, el gobierno de los Estados Unidos decidió guardar silencio sobre el tema. Ese mismo año tuvo lugar el ataque terrorista al World Trade Center, y el tema sobre las misteriosas actividades en la Antártida quedó en el olvido, pero el fascinante caso de la máquina alienígena no termina aquí, es más, se pone mucho más raro. Enigmas. La historia sobre el dispositivo se retoma un año después, en el mes de noviembre de 2002, tras la supuesta desaparición de un equipo de filmación de una emisora con sede en California sobre la que no existe información concreta. Según los informes, el equipo de militares estadounidenses enviados para rescatar a los periodistas habría encontrado entre sus pertenencias un video con evidencia sobre el hallazgo de una enorme estructura prehistórica enterrada en el continente helado, y que incluso podría ser de origen extraterrestre. El supuesto canal de televisión habría publicado en su sitio una nota afirmando que el gobierno estadounidense intentaba impedir que el material fuera divulgado, pero aparentemente eliminaron la publicación poco tiempo después. Y las cosas siguen poniéndose raras. Vórtice temporal en la Antártida. Tras el incidente que involucraba la supuesta desaparición del equipo de filmación, un grupo de investigadores británicos y estadounidenses habrían sido testigos de un evento totalmente inesperado, mientras realizaban estudios climáticos de campo en las proximidades del lugar donde supuestamente se encontraba la máquina extraterrestre. Atestiguaron la formación de un vórtice sobre sus cabezas, y no se trataba de un vórtice normal, sino de uno que permaneció estacionario. Totalmente intrigados, los científicos decidieron explorar mejor el fenómeno y enviaron un globo meteorológico al interior del remolino. El instrumento estaba atado a un cable e iba equipado con dispositivos que medían la velocidad del viento, temperatura, presión barométrica y humedad, además de contar con un cronómetro para registrar la hora exacta de cada medición. Tras recuperar el globo, los investigadores descubrieron que el cronómetro había establecido como fecha el 27 de enero de 1965. Lo más impresionante fue que los científicos repitieron el experimento en diversas ocasiones, siempre con los mismos resultados. Así, determinaron que el vórtice probablemente era un túnel magnético que funcionaba como un portal al pasado. Y entonces, como el fenómeno se registró en la misma área donde el dispositivo extraterrestre estaría enterrado, surgió la teoría de que existía una relación entre el vórtice y la máquina. Además, si realmente se forman túneles magnéticos sobre la Antártida que permiten hacer viajes en el tiempo, no es de extrañar que el gobierno estadounidense intente ocultar la historia. Después de todo, un individuo malintencionado que tuviera la habilidad de viajar al pasado podría alterar el futuro de una forma fatal. En conclusión, el caso de la máquina es muy interesante y cuenta con todos los elementos que una hermosa teoría de la conspiración debe tener. Si leíste con atención, seguramente notaste varios elementos familiares, como artefacto gigante enterrado en el hielo, estructura más antigua construida por el hombre, anomalía identificada por satélite espía y vórtice magnético. Recurriendo un poco a nuestra memoria podemos darnos cuenta que todas estas piezas de información parecen sacadas de películas. ¿Quién no recordó la película Expedientes Secretos X?
libros de ciencia ficción y datos científicos reales. Además, lo que hace más inverosímil esto es cuando se agregan los rumores de que los nazis llegaron a construir un proyecto secreto para explorar la Antártida buscando supuestos portales que conducían a galerías subterráneas que guardaban a una antigua civilización. Además, la imagen que puedes ver a continuación, aunque parece mostrar una extraña anomalía ligeramente al este de la Antártida, en realidad es el enorme lago Vostok. En este lugar, de hecho, existe una anomalía magnética que, según las hipótesis científicas, es el resultado de una reducción en el espesor del hielo en esa región. Además, pese a que procuramos datos más detallados sobre los eventos descritos arriba, siempre nos encontramos con versiones que siguen la misma línea de eventos, y no existe nada sobre el supuesto comunicado del canal de noticias. Sobre este poco corriente capítulo de la historia de la Antártica se ha escrito mucho, así como de la construcción de enormes bases secretas alemanas en su territorio antártico, en la cual ayudaron de manera fundamental flotas enteras de submarinos cargados hasta los topes. No se tiene certeza, ya que muchas informaciones se contradicen. Quizás sea otro caso donde la maquinaria desinformante trata de tapar lo que sucedió en esas épocas. Lo cierto es que hoy en día, nadie puede sobrevolar el Polo Sur. Solo las misiones militares de Estados Unidos. Hay versiones que afirman sobre la existencia de un conflicto en desarrollo entre fuerzas navales terrestres y alienígenas. Creíble o no, la lucha se produciría en secreto, con mucho hermetismo y en un escenario impensado. El excontratista del ejército americano y científico John Kettler habría hecho una afirmación polémica sobre una creciente guerra de ovnis, UFO, que se desarrollaría en la Antártida. El anuncio fue publicado el 26 de octubre de 2011 por el servicio de noticias del Instituto de Exopolítica Exopolitics Institute News Service. En su propio sitio web llamado John Kettler Investiga, ha escrito y publicado numerosos artículos acerca de la lucha de la Marina de los Estados Unidos contra extraterrestres hostiles que están sumergidos en el Pacífico. La guerra de ovnis continúa expandiéndose, con fuertes acciones en el Océano Antártico según fuentes altamente sensibles. 2 submarinos chinos de Armada del Ejército de Liberación del Pueblo han sido impactados juntos, resultando el personal de los submarinos con lesiones, pero no muertos, escribió Kettler. John Kettler afirmó además que 20 ovnis, viajando a 25.000 millas por hora, dejaron el Océano Antártico en grupo y volaron a Guadalajara, México. Otro grupo de 15, volando a la misma velocidad, fue hacia la Argentina. En el artículo que escribió, John Kettler también hizo otras afirmaciones audaces sobre las guerras de ovnis. La guerra de ovni explotó en todo el Océano Pacífico. El artículo establecía que, la guerra del Pacífico se ha convertido ahora en una guerra de una coalición de 5 países de la cuenca del Pacífico, basado en fuentes supersensibles. Las fuerzas navales involucradas incluyen la Armada de Estados Unidos, Plan, Armada Ejército Popular de Liberación China, JMSDF, Fuerza Marítima de Autodefensa Japonesa, ROKN, Marina de la República de Corea del Sur, y ROKN, Armada de la República de China/Taiwán. En total, alrededor de 200 barcos, incluyendo 2 grupos de batalla de portaaviones estadounidenses, muchos elementos de combate de superficie adicionales, fragatas y cruceros, numerosos submarinos y buques de abastecimiento para mantener todos los buques de guerra aprovisionados, las tripulaciones alimentadas y la provisión de multitud de elementos. La guerra de ovnis es un tipo sin precedentes de guerra de coalición con todos los dolores de cabeza y condimentos políticos que conlleva, afirmaba John Kettler. Sin embargo, no todo el mundo cree en lo que ha dicho John Kettler. Según el servicio de noticias del Instituto de Exopolítica, hay buenas razones para concluir que las afirmaciones de Kettler son parte de una operación de guerra psicológica que puede estar relacionada con la planificación de una falsa bandera para un evento de contacto extraterrestre. Por si a alguien le parece una historia poco creíble, lo cual sería lógico pensar, les recomiendo que lean relatos de avistamientos ovnis en la Patagonia Argentina y en especial el siguiente relato de un soldado del ejército argentino durante la Guerra de Malvinas. Se han descubierto unas extrañas anomalías que sobresalen de la gruesa capa de hielo de la Antártida, cercanas a bases de investigación científica. Se trata de 3 anomalías descubiertas, ubicadas cerca de la península de Hut Point, al suroeste de las laderas del monte Erebus en la isla Ross, Antártida. Cabe destacar que la estación McMurdo y la base Scott, estaciones de investigación antártica, están ubicadas en la península de Hut Point. Recordemos, esta es la zona de las focas momificadas. Los valles secos de McMurdo o valles secos son un conjunto de valles que se encuentran en las proximidades del estrecho de McMurdo, en la Tierra de Victoria, en la Antártida.
La región incluye numerosas características geológicas sumamente interesantes tales como el lago Vida y el río Onyx, el río más largo de la Antártida. Además, la zona es uno de los desiertos más secos del mundo. El lugar perfecto para que los demonios puedan vivir. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.